Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. La piedra que tapa el sepulcro es un símbolo de los obstáculos que bloquean nuestra vida. Muchos conocen la sensación de sentir sobre ellos una piedra que no los deja vivir. Puede ser una carga del pasado, lesiones y heridas que no nos permiten levantarnos y seguir nuestro camino. Pueden ser inhibiciones que nos paralizan. A veces, el futuro pesa como una piedra sobre nuestro corazón. Tenemos miedo de una conferencia, de una prueba, de una operación seria. A veces son personas las que nos pesan como piedras. Tienen poder sobre nosotros. Estando cerca de ellas, no podemos siquiera respirar con libertad. Nos cohíben, nos bloquean. No nos mostramos tal como somos. Nos atemoriza el potente alboroto, el poder destructivo que irradian. Obstaculizan la vida que pugna por brotar en nosotros como una piedra. Resurrección significa que un ángel desciende del cielo y quita la piedra. Hace rodar el peso que bloquea nuestra vida. Podemos respirar con libertad de nuevo. De pronto no sentimos más la piedra. El ángel se sienta triunfante encima de la piedra que ha sido desplazada. La piedra se convierte en un símbolo del triunfo de la vida sobre la muerte. Nos recuerda que nos ha sucedido un milagro, que nuestra tumba se ha abierto y finalmente podemos levantarnos. Probablemente hemos reflexionado sobre el tema e intentado por medio de conversaciones liberarnos de la carga de la piedra, pero nada sirvió. De improviso, un ángel entra en nuestra vida y sin que sepamos cómo, la piedra es retirada y volvemos a sentirnos vivos. Volvemos a sentirnos vivos porque Jesús con su resurrección ha vencido la muerte, ha traído vida, trae vida, vida plena, vida en abundancia. Esto conlleva a la alegría del encuentro, del reencuentro con todos ustedes, queridos hermanos, queridos amigos, queridas amigas, queridos oyentes de este espacio a la luz de la palabra de Radio Fe Latina, este espacio semanal, este encuentro cada 7 días que sucede aquí en esta parte del dial, Radio Fe Latina, en donde nos comunicamos, nos hacemos comunión, nos hacemos comunidad entre ustedes y nosotros, y nos damos un tiempo, nos permitimos adentrarnos en aquellos misterios de la vida, en aquellos misterios de la fe que resultan al cabo los más trascendentes, los únicos trascendentes, sobre todo las trascendencias, como lo es compartir, celebrar y caminar juntos el camino de un Cristo que ha vencido a la muerte con su resurrección y que le da sentido a nuestra existencia, le da sentido a nuestra vida, más allá de los obstáculos, más allá de las piedras, más allá muchas veces hasta de los piedrazos que solemos recibir en esta sociedad apática, abúlica, muchas veces descreída, muchas veces desesperanzadas, atormentadas por un sinfín de situaciones que no se les escapan a nadie, que está a la vuelta de cada esquina. Nosotros tenemos el motivo que anida en nuestro corazón, el motivo trascendente de la fe y de la gracia de seguir a un Cristo vivo, a un Cristo que ha sido más poderoso que el temor de la muerte, que la última palabra que parecía tener la muerte, y en él, en última instancia, ha triunfado la vida y consecuentemente en nosotros. Es un gusto entonces reencontrarnos, compartir este segmento, este tiempo pascual, este tiempo que tiene
el distintivo de la alegría entre todos y cada uno de nosotros, una alegría que muchas veces es tergiversa, una alegría que muchas veces es mal interpretada, una alegría que muchas veces resulta superflua, pero que en el cristiano debe ser aquello que va iluminando su vida y por ende la de sus semejantes, una alegría que muchas veces no se refleja en nuestro rostro, pero sí tiene que nacer desde el corazón para a partir de allí irradiarse, contagiar a nuestro alrededor. Estamos compartiendo este mes de abril, un mes en el calendario importante, vital, celebramos la Pascua, estamos con el gozo pascual todavía, una linda tarea, una linda misión, un lindo desafío poder conservar este semblante pascual a lo largo del año, reiterando más allá de las consideraciones y más allá de las circunstancias que muchas veces resultan penosas, el Señor con su resurrección quiere transformar esas sensaciones y esas situaciones penosas en ocasiones gloriosas de vida y de vida en abundancia. Esta semana vamos a tener presentes el lunes 24 a San Fidel Simarlingen, el martes 25 de abril a San Marcos, el miércoles 26 de abril a San Isidoro de Sevilla, el jueves 27 de abril a los santos Toribio de Mogrovejo, el viernes 28 de abril a los santos Pedro de Chanel y Luis María Grignion de Montfort y Beata María Felicia, y el sábado 29 de abril nada más y nada menos que a Santa Catalina de Siena. Más allá de evocarlos semanalmente, más allá de tenerlos presentes, siempre es interesante distinguir, siempre es interesante rescatar y resaltar que de acuerdo a nuestros carismas, de acuerdo a nuestros tiempos, de acuerdo a nuestras posibilidades, también nosotros estamos llamados a caminar por el sendero de la santidad de aquellos que nos han precedido. Nos está convocando, nos está llamando este tercer domingo de Pascua, domingo 23 de abril de este año 2023, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes, lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ya fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas?
¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista, y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35, es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este tercer domingo de Pascua, domingo 23 de abril de este año 2023. Sobre este texto va a ser los comentarios, las reflexiones, el análisis profundo, desinteresado, entusiasta, a lo cual se le suma la alegría pascual el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más, es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Es un gusto encontrarnos contigo, con ustedes, para compartir un encuentro de luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Muchas gracias, Fabián. ¿Cómo va? Va muy bien, como decimos siempre. Y tenemos un gusto grande de encontrarnos con vos, Fabián, para compartir esta palabra, esta vida, porque la palabra es vida. Es vida en nosotros, es vida que no tenemos hasta que llega a nosotros esta palabra, que es una vida que viene a permanecer y a permanecer para siempre. Estaba reparando un poco en el comentario inicial que hacías a propósito del sentido de la piedra del sepulcro, ¿no es cierto? Y bueno, relacionarla, compararla con el obstáculo. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros iniciamos nuestra vida de fe. El obstáculo en general no está en nuestra capacidad, en nuestro poder, el quitarlo. No podemos nosotros quitar la piedra del sepulcro, pero viene alguien a hacerlo. Viene el que tiene poder, aquel que quita la piedra. El ángel del Señor quitó la piedra, ¿no es cierto? El sepulcro estaba vacío. No podía retener aquel que era la vida. Aquel que viene a aniquilar el sepulcro que es tinieblas, el sepulcro que es noche, el sepulcro que es muerte, el sepulcro que no es finalmente, no tiene sentido, no tiene un ser, no es para ser asiento de ningún ser, imagen y semejanza de Dios. El que viene a traer algo que aniquila las tinieblas de la noche, que rompe la noche, el que es luz y plenitud de luz, el que es vida y plenitud de vida, el que quita el obstáculo. Quitado el obstáculo, podemos salir del sepulcro y podemos echarnos a andar. Quiten la piedra, dice Jesús a aquellos encargados, ¿no es cierto?, de quitar la piedra que cubría el sepulcro de Lázaro, por ejemplo. Luego: Lázaro, ven aquí, sal fuera. Desátenlo y déjenlo caminar. Podemos caminar, podemos iniciar el camino, pero en el camino va a haber dificultades. Las dificultades sí que las podemos superar nosotros. Con el poder de Dios, sin duda, con el poder de la luz. El poder de la luz que rasga las tinieblas. La luz que es la vida de todo hombre que viene a este mundo.
Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, dice San Juan, referido al Señor. Luz del mundo, luz de la vida, luz de la luz, luz de luz. Los suyos no lo recibieron. Claro, aquellos que habitaban en las tinieblas, que estaban en la noche de su alma, no recibieron la luz. Pero aquellos que sí lo recibieron le dio la autoridad, el poder de ser hechos lo que era aquel que vino a nosotros. Ser hechos como Él, hijos de Dios, hijos de la luz. Bueno, ese es el itinerario que tenemos que recorrer, superando las dificultades que en el camino van a aparecer. Las dificultades aparecen en el camino. Quitada la piedra, quitado el obstáculo, que no lo hacemos nosotros, sino lo hace el poder de Dios, lo hace Dios mismo de la manera en que lo hace, podemos comenzar a transitar el camino. Y acá en este pasaje, Fabián, estamos viendo estos llamados caminantes, ¿no? Peregrinos de Emaús. Eran dos que transitaban ese camino, se nos dice un distante, unos 10-11 kilómetros, Emaús de Jerusalén. Se iban de Jerusalén, parece que volvían hacia atrás, ¿no? Y se iban desalentados, se iban desesperanzados, se notaba en sus rostros, se notaba en la conversación que sostenían y en el debate inclusive que entre ambos mantenían, se notaba en ellos. ¿Qué pasaba? ¿Qué había pasado? ¿Eran discípulos de Jesús? Sí, habían creído en Jesús. Uno dirá, bueno, quizá la manera en que creyeron los primeros discípulos, no entendían demasiado, pero veían en él algo diferente, veían una autoridad que en otros no había ni tenían. Veían eso que solamente está en aquel que viene a todos, por todos y hacer por todos y en todos lo que ningún otro puede hacer. Pero he aquí que esperaban algo grandioso del Señor. Habían contemplado la manera en que lo habían matado, pero tenían la esperanza de que el Señor iba a resucitar. Así lo había dicho, al tercer día. Pero ya habían transcurrido 2 días y no había ninguna noticia a propósito del Señor. De manera que se iban un poquito así desilusionados, sí, desesperanzados, mejor dicho, diríamos, ¿no? Y en ese camino aparece un señor ahí, otro caminante, que se une a ellos, que los observa, les pregunta qué les pasa, por qué van con ese semblante, qué ocurre, parece preocuparse por la suerte de estos caminantes. Le cuentan, comienzan primero con una especie de reproche, como tú eres el único en toda Jerusalén que no sabe lo que ha pasado. ¿Qué cosa? Dice el caminante, el tercero, el que se suma, el Señor Jesús, al cual no reconocen. Esta es una figura también muy recurrente en los relatos a propósito de la resurrección del Señor. No lo reconocen, como aconteció también con María Magdalena, figura a la que siempre acudimos, ¿no es cierto? Cuando llega hasta el sepulcro, no ve el sepulcro vacío, pero al Señor no lo ve. Y cuando lo ve lo confunde. Cree que es el hortelano el que le habla, el cuidador del huerto. Y aquí confunden a Jesús con otro caminante, con un extranjero, un peregrino. Pregunta a Jesús, ¿qué pasó? Le cuentan que Jesús, el Nazareno, profeta, un varón de Dios, y todo aquello que Jesús había dicho y había prometido, su resurrección. Claro, agregan alguna cosita, sí, algunas de nuestras mujeres dicen que fueron al sepulcro, que lo vieron vacío, que había resucitado según argumento y visión de ángeles, pero a él no lo vieron. Es decir, parece que este testimonio de parte de las mujeres no había persuadido, no había convencido mucho a estos caminantes de Emaús. Y es algo que vamos a tener muy en cuenta siempre, hermanos. Fíjense, el extranjero, el caminante,
comienza a explicarles las Escrituras. Comienza a abrirles la cabecita a estos dos desilusionados. Les explica la Escritura, les explica un montón de cosas que ellos no conocen, y lo hace durante el camino. Durante el camino, tengamos estos términos siempre en cuenta, Bueno, cuando llegan a Emaús, muestran una cualidad los dos caminantes, uno de los cuales era Cleofás. Recordemos a María, la esposa de Cleofás, que estaba al pie de la cruz también, junto a María, la madre de Jesús, María de Magdala y Juan el apóstol. Bueno, llegan a Emaús. Les ha explicado la Escritura, les ha abierto el entendimiento. ¿Habrán entendido? Reconocer no lo reconocían a Jesús. ¿Cómo se les habrá manifestado Jesús? ¿De qué manera? ¿Cómo puede ser que uno un par de días atrás haya visto a una persona y después no reconozca a esa misma persona? Tiene que haber una especie de ceguera en la visión de aquellos que no reconocen a alguien que debe ser conocido. Y parece que sí. Vamos a decir, estaban habitados, habíamos visto el domingo pasado, y hemos visto también en los evangelios que analizamos en el curso de esta semana, Fabián, ese lenguaje utilizado por Juan, muy profundo, muy intencionado, donde muestra el combate entre la luz y las tinieblas. Esos términos en oposición que suele utilizar con tanta sabiduría el Evangelio juánico. La luz, la vida; las tinieblas, la noche, la muerte. Separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz llamó día, a las tinieblas llamó noche, y la separó. Pero ahí está, precisamente, ahí está el combate entre la vida y la muerte. Ahí está la opción que tenemos todos nosotros cuando venimos a este mundo. Parece que venimos, sí, heredando algo que no es lo mejor, que no es la vida, heredando ese barro adámico que en nosotros nos mantiene en tinieblas, que nos impiden ver la luz. Y finalmente ver la luz a la luz de la misma luz. Y ninguno está excluido, lamentablemente. Tiene que venir otro, tiene que venir de otro lugar, no del barro adámico, sino tiene que venir de la gloria de Dios, tiene que venir de la luz de la vida, y Él es la luz de la vida. Y viene a iluminarnos, y viene a rasgar las tinieblas, y viene a la noche, a nuestra noche. ¿Lo recibimos? Y si lo recibimos, somos iluminados, aniquiladas esas tinieblas por la luz que se instala y preside después, y a partir de ahí algo que llamamos la vida, y que es efectivamente la vida. Quitado el obstáculo, ¿no es cierto?, de esas tinieblas que presiden una existencia que no tiene sentido como tal y que nos habita, y a la cual hay que definitivamente eliminar de nuestro ser, para que seamos verdaderamente aquello que verdaderamente somos, en la luz que viene a nosotros. A los que lo recibieron, a los que reciben aquel que es la luz, que viene a aniquilar la muerte nuestra, nuestras tinieblas, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo veían al forastero los caminantes de Emaús? Y lo veían desde el velo de las tinieblas. Durante el camino todavía tenían que ser iluminados. Y es lo que va haciendo Jesús. Les va abriendo la Escritura. Y cuando llegan entonces ya a la ciudad, a Emaús, los retienen. Hizo Jesús ademán de seguir de largo. Pero ahí mostraron ellos algo que es muy meritorio y que es muy alabado en la Escritura y muy querido por Dios: el hospedaje, la hospitalidad. Quédate con nosotros, quédate con nosotros. Ya es tarde, es peligroso,
lo invitan a quedarse. Fíjense qué hospedaje, invitar al gran huésped, recibir al huésped, al mayor, al que trae la vida. Y en eso consiste el misterio, ¿no es cierto?, de la fe. Vino a los suyos y acá los suyos lo van a recibir. ¿Son suyos? Sí. Sí, porque están todavía en la noche del alma, en la noche de las tinieblas, todavía aún. Pero que comienzan a ser rasgadas en este camino que van emprendiendo. Claro, no van a Jerusalén, vuelven un poquito hacia atrás, pero después van a retornar a Jerusalén. Iluminados, quitado el obstáculo, el corazón de piedra, y eliminadas progresivamente las dificultades durante el curso del camino por la luz que los ilumina, les abre la escritura, les hace arder el corazón, entonces ingresan ya a la casa y comparten con el peregrino, con el desconocido, comparten el pan. Lo invitan a presidir la mesa, lo invita a que sea él como huésped el que fraccione el pan, el que les dé el alimento. Es lo que hace Jesús, claro está. Obviamente después de hacer la bendición, parte el pan y lo comparte. ¿Y qué ocurre ahí? Fíjate vos, Fabián, llamaremos después a esto el momento eucarístico, ¿no es cierto? Se les abren los ojos y ahora ven la luz, ahora lo reconocen, ahora les pasa igual que a María Magdalena y a tantos que les pasa exactamente lo mismo. María Magdalena llegó al sepulcro siendo aún de noche, cuando aclaró y apareció el día, lo reconoció a Jesús. El mismo que estaba con ella, fuera del sepulcro, resucitado. Y la invita a Jesús a hacer qué cosa, lo que hace el Señor con todos nosotros. Una vez que tenemos la visión de aquel que se nos muestra, a partir de su resurrección, tenemos que ser, como hemos sido testigos, tenemos que ser testimonio. Dar testimonio. Sí, así María Magdalena sale corriendo a avisar a los discípulos, a testificar que el Señor ha resucitado y lo ha visto. ¿Qué piensan entonces? ¿Qué hacen estos dos forasteros? ¿Se quedan en Emaús? ¿Se quedan tranquilos en la casa? No. Van a Jerusalén, ahora van a Jerusalén. ¿A dónde van? Y van a ver a los discípulos de Jesús, que estaban reunidos. Recordemos, los discípulos de Jesús estaban en Jerusalén, habían ya recibido de parte de las mujeres y de María Magdalena la noticia, y del mismo Pedro, que el Señor no estaba en el sepulcro. Visión de ángeles, palabra de ángeles que le decía el Señor había resucitado, pero en ellos todavía un cierto descreimiento. Y ahora va el testimonio de los peregrinos de Emaús. Van y relatan la experiencia que han tenido. Un testimonio más que reciben los discípulos. Cuando decimos los discípulos, claro, nos referimos a una cantidad X de discípulos que tenía el Señor. San Pablo se refiere al Señor resucitado que se manifestó como tal, no a todo el pueblo, sino a algunos que él había elegido, que Dios había elegido previamente como testigos, a los cuales había seleccionado. Y muchos de ellos sí seguramente estaban ahí con los apóstoles, obviamente no estaba el Iscariote, Judas Iscariote, sí, pero estaban ahí con los apóstoles, muchos de los que seguramente iban a estar el día de Pentecostés. Recordemos que el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo a los discípulos de Jesús esperando el cumplimiento de la promesa del Señor, de la que les enviaría el Espíritu de poder, el Espíritu Santo, Dios mismo, ¿no es cierto?, vendría a ellos. Estaban los apóstoles, estaba María, estaban también 120 discípulos más. Bueno, todos ellos escuchan el testimonio de estos peregrinos de Emaús, que es coincidente con el de las mujeres, con el de Pedro. Sí, el sepulcro está vacío, ha sido quitada la piedra, fuera el obstáculo.
ningún obstáculo hay, lo quita el Señor el obstáculo. Aparecen las dificultades, claro que sí, como las que aparecen en el camino cuando el Señor camina con ellos y todavía no lo reconocen, porque queda mucha noche todavía, hay mucha noche en el alma. Y los que vamos al Señor todavía vamos en muchas oportunidades en la noche del alma. Como vino Nicodemo, que estábamos viendo también en estos días, y es una lectura muy recurrente para entender un poquito más este Evangelio de este domingo tercero del tiempo pascual. Vino a Jesús de noche, también venía Nicodemo en su propia ignorancia, pero vino a escucharlo, no vino a acusarlo, no vino a debatir con él, vino a escucharlo y escuchó el testimonio del Señor. Y ahí fue quitada la piedra de Nicodemo también. A propósito de este Nicodemo, recordemos, Fabián acompañó a José de Arimatea cuando éste llevó el cuerpo del Señor, quitado de la cruz, a un sepulcro que era de su posesión. El que acompañó a José de Arimatea fue Nicodemo. Y según la tradición parece que Nicodemo finalmente se convirtió al Señor también. Bueno, acá tenemos este episodio. La luz y las tinieblas, la noche del alma y el día. La manifestación del día a partir de la luz que preside nuestra existencia, a partir de aquello que comentan también los peregrinos de Emaús. Cuando el Señor desaparece de la vista de ellos, una vez que lo han visto resucitado en la partición del pan, ¿qué dicen? ¿Acaso no nos ardía el corazón cuando en el camino nos abría las Escrituras? En el camino, ¿acaso no nos arde el corazón, Fabián, cuando transitamos este camino de fe y vamos comprendiendo de a poco, a veces muy despacito, a veces con mayor velocidad, estas cosas que nos enseña, que nos revela el Señor, que quita el velo de las tinieblas que cubren nuestro entendimiento, y comenzamos a ver con los ojos de la fe, con los ojos de un corazón cambiado, con los ojos que ya no tienen delante el velo de la piedra, comenzamos a ver aquellas cosas que nos muestra la luz, a la luz del Señor que se nos manifiesta. ¿Acaso no nos ardía el corazón cuando en el camino nos abría las Escrituras? Camino, verdad y vida es el Señor. En el camino nos revela la verdad, quita el velo, quita nuestra noche y finalmente ilumina con la luz de la vida, que es Él mismo en nosotros. Ilumina nuestra mirada para que podamos ver las cosas como Él las muestra. ¿Las muestra como son? Sí, con la realidad desde la cual deben ser miradas para ver verdaderamente qué son y lo que son, para poder ver al Señor y finalmente resucitado y glorificado. Cuando en la semejanza cumplida alcancemos ya la finalidad, el objetivo de máxima que perseguimos, que es la participación definitiva en la plenitud de la vida, ahí en la semejanza cumplida, lo veremos ya cara a cara, como Él es, semejantes a Él. Eso es finalmente día y noche, luz y tinieblas. Estamos en tinieblas, estamos en la noche del alma, a eso viene el Señor, a llevarnos a la luz del día, a que amanezca en nuestra alma y que vaya creciendo esa luz hasta que el día es perfecto. Y cuando el día es perfecto, seremos perfectos en Él también, y junto con Él, para siempre. Fabián, este ligero apunte a propósito de introducción al tema de hoy. Adelante vos. Bien, hay muchas cosas para preguntarte, para repreguntarte de la excelente introducción que has hecho, algunas escenas que nos han conmovido, que le hemos prestado atención luego de ver el texto y de escucharte, pero has sido merecedor de un buen descanso. Descansa el señor Miguel Carreras, trabaja tan silencioso, tan importante para A la luz de la palabra,
Silvia Patricia en la musicalización, en la operación técnica, y justo para que cada uno lo vaya orando, lo vaya rezando, lo vaya gozando en donde estén escuchando a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina, esta canción hecha plegaria, hecha ruego, Quédate con nosotros, en la ocasión interpretado por Moisés Alejandro Sáenz. Como los discípulos de Emaús, nos sentimos que caminan con nosotros el Maestro que resucitado está. Quédate, Señor, como en Emaús, a partir el pan, quédate, Señor, entra a nuestro hogar y danos tu paz, quédate. No obstante, algunos corazones al ver, cuando escuchan la palabra del Señor, en el ocaso de días tan sombríos, a él hagamos una súplica con fe. Quédate, Señor, como en Emaús, a partir el mar, quédate, Señor, entra a nuestro hogar y danos tu paz, quédate. El Maestro acepta la invitación, que le hagamos con sincero corazón. Nuestros ojos no lo pueden ver, en la hostia consagrada Él está. Quédate, Señor, como en Emaús, a partir el pan, quédate, Señor, entra a nuestro hogar y danos tu paz, quédate. Muy bien, quédate con nosotros entonces desde Radio Fe Latina, con elección siempre atinada, siempre con su buen gusto, de Silvia Patricia en la musicalización y en la operación técnica de este espacio. Quédate con nosotros, interpretado en esta ocasión por Moisés Alejandro Sáenz.
Y señor Miguel Carreras, claro, cuando uno como creyente lee, participa de la lectura, en las celebraciones, o en este caso en este modesto emprendimiento semanal radial, va escuchando por ahí los textos que se van repitiendo, que son textos históricos, textos que se renuevan, y se renuevan también muchas veces, Miguel, las interpretaciones o las lecturas, ¿sí? Mientras me escuchaba y teniendo el texto de Lucas frente a mí, me llamaba la atención dos escenas, ¿sí? Que me gustaría compartir contigo para que las analices. En primera instancia, cuando los discípulos se encontraron con Jesús, estaban charlando, dialogando, discutiendo entre ellos, y se suma Jesús. Lucas refiere, ellos se detuvieron con el semblante triste, ¿sí? Y en el mismo texto, versículos más adelante, cerca del final, estos discípulos que estaban con el semblante triste afirmaron: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba? Yo no pensaba, Miguel, qué bárbaro. Estaban sin Jesús y estaban con el semblante triste. Se les apareció Jesús, se encontraron con Jesús y su corazón ardía mientras Él les hablaba. Qué notable, ¿verdad? Claro, Fabián, ando lamentablemente con una carraspera. Bueno, no hay problema, tome agua. Sí, tenemos el vasito de agua a mano, afortunadamente. Fíjate, Fabián, habíamos dicho, ¿no es cierto?, lo reiteramos muchas veces, las características del cristiano. ¿Recordás el Año Internacional de la Fe? ¿Qué nos decía la Iglesia? ¿Cuáles son esas características del cristiano? La alegría, el entusiasmo y la cercanía. Cercanía. Fíjate vos, se dan las tres cosas aquí. El Señor está cerca, ¿no? ¿Cuándo está más cerca? Cuando transita con ellos por el camino, cuando llegan a Emaús, cuando se sientan a la mesa, cuando comparten el pan. Qué cercanía finalmente. Comparten el alimento. Y esto tiene un sentido mayor aún y más profundo que desde el punto de vista de la fe lo sabemos. Comentamos ahora el episodio que está narrado por Lucas y en el cual están todos los elementos para hacer un discernimiento correcto del sentido profundo que le da Lucas al relato. Cercano a nosotros el Señor, ¿en dónde? En la Eucaristía, en nosotros. Él es el alimento. ¿La alegría está? Sí, y la alegría se manifiesta en el acto que producen después de haber recibido el pan y consecuentemente la visión del que no veía, la luz de la vida. Ahí corren a dar testimonio. ¿A quiénes en primer análisis? A los mismos discípulos, a los 12, a los 11, bueno. Lo hacen con entusiasmo. Hay algo acá, Siempre analizamos el término entusiasmo. ¿Qué quiere decir entusiasmo? Enteos es un término griego, Dios en nosotros. Son portadores de un Dios, son portadores de la luz que se les ha mostrado en el camino, la cual no pudieron ver en su plenitud porque la noche, las tinieblas de la noche habitaban en su mente, estaban en la noche del alma aún, venían tristes. Esa tristeza no es propia de la fe. Lo propio de la fe es la alegría del encuentro con el Señor, el entusiasmo del testimonio de ese encuentro. Ese corazón cambiado, ese corazón que era de piedra y ahora es un corazón caliente, que esa habitación como fue el hospedaje en Emaús. Ahí donde el Señor está con nosotros, cercanía.
en nosotros, nunca deja de estarlo, pero no lo vemos cerca hasta que no lo vemos como verdaderamente está. Y está con nosotros, está caminando con nosotros, va a donde vamos nosotros, se queda con nosotros y se quiere quedar para siempre. Por eso cuando parte el pan y nos da el pan y pronuncia las palabras que no se narran en este pasaje del Evangelio lucano, claro, porque todavía no había llegado el tiempo, faltan algunos pasajes que seguramente vamos a ver el próximo domingo, ¿no es cierto? Cuando el Señor verdaderamente se muestra en plenitud resucitado a ellos. Pero finalmente el Señor se queda para siempre, para que nos quedemos con Él y en Él, para siempre, para la eternidad. Este itinerario que va siguiendo la luz hasta rasgar totalmente las tinieblas y quitarlas y eliminarlas, para que todo nosotros sea luz, plenitud de la misma y lo que llamamos en términos quizá más propios, ¿no es cierto? Uno diría más eclesiásticos, gloria, sí, plenitud de luz y plenitud de vida, en definitiva. Y lo vemos aquí, y lo vemos en el Señor, que es el que lo hace, en ellos los caminantes de Maús, que son los que experimentan este cambio, de la tristeza a la plena alegría, al entusiasmo, al testimonio y a la vida. Plena vida final, plena luz. Fabián. Muy claro que en el ser humano, que en el hombre, de ayer, hoy y de mañana, hay un antes y un después del encuentro con Jesús, ¿sí? Me parece que lo reafirma estas escenas que vamos a compartir contigo. Algo impedía que lo reconociera, ¿sí? Cuando ellos estaban caminando y se sumó a esa caminata, a ese peregrinar, Jesús, ¿sí? Algo impedía que lo reconocieran. Pero finalmente el texto va a culminar y ellos contaron a los 11 cómo lo habían reconocido al partir del pan, ¿sí? Otra vez, me parece que es notorio, es notable cómo cambia y cómo marca cuando uno se encuentra con Jesús, ¿sí? La tristeza, la duda, por ahí la incertidumbre y después la plena confianza, ¿sí? La plena aceptación. La plena aceptación, Fabián. Fíjate vos, en el camino, Jesús camina con ellos. Siempre camina el Señor con nosotros en el camino. Aunque no se note, a veces uno tiene la tentación de preguntarte, siempre camina después de estar escuchando a un hermano o una hermana que está pasando algún momento XX, no de los más agradables, y vos estás haciendo esta afirmación desde Radio Fe Latina, y vos afirmaste recién, siempre camina con nosotros Jesús, y uno agrega, aunque no se note en ocasiones, Miguel. Recuerdo una canción que decía, aunque no lo veamos, el Señor siempre está. Y no lo vemos muchas veces. Está con nosotros y en nosotros en este momento, Fabián. Está en cada grupo cristiano que se reúne verazmente en la presencia del Señor, a la luz de la consideración de la palabra, entre tantas otras cosas. Está con nosotros. Bueno, muchas veces pasamos de largo, miramos para otro lado, pero está delante de nosotros, detrás de nosotros, al lado de nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos vamos a poner este ejemplo de este pasaje de Lucas. Cuando llegamos, cuando lo hospedamos, cuando somos aquellos que conforme a lo que valora tanto Dios, somos verdaderos hospedadores, cuando lo recibimos y el Señor ingresa en nosotros, más allá de estar con nosotros, está en nosotros, ya más cerca no puede estar. ¿En dónde está? En la misma Eucaristía, en el mismo pan que nos da, en la misma sangre que finalmente, si obramos, nos da a beber también. La sangre que siempre decimos
es la vida de toda carne por el alma en ella. Sí, en nosotros. Más cerca no puede estar, lo va a hacer todavía. Lo va a hacer desde la gloria, cuando resucite y ascienda. Nos va a mandar el Espíritu Santo. En el mismo Espíritu permanece para siempre. El Hijo, el que viene a acompañarnos en el camino. Fíjate vos que el camino es quizá el tránsito más, uno diría penoso, no es así. Lo hacemos y recién terminamos de comentarlo. Lo hacemos con alegría, con entusiasmo, sin duda. Claro, una alegría diferente que viene también de un objeto diferente que produce esa alegría. Un objeto que viene de Dios, que no es algo que tengamos ahí a la mano en un mundo que ya habita en tinieblas y que a nosotros lo único que nos muestra es a través del velo de las tinieblas que nos impiden ver con claridad aquello que muestra. Aquí todo se muestra a la luz de la luz. Y a la luz de esa luz tenemos esa alegría que recibimos, que genera el cambio total del estado del alma, y a partir de ahí en nosotros la vida, una vida nueva, que al principio, bueno, como siempre decimos, las dificultades que tiene este camino, ¿no es cierto?, como las tenían estos discípulos de Maús, sí, no lo reconocían, pero lo iban escuchando, eso sí, y el Señor les iba abriendo la Escritura, les iba abriendo, iban entendiendo, y después que reconocen, ya cuando la luz es más plena en ellos, ¿acaso no nos ardía el corazón? El corazón arde ya, el fuego del amor está instalado, el fuego de la vida está en ellos. Y el corazón da testimonio, y da un testimonio mayor que el que puede dar la mente que entiende, la razón que razona. Da el testimonio de un corazón que empieza a amar lo que escucha. Empieza a instalarse en lo más profundo de nuestro ser, aquel que viene precisamente a hablar a esa zona tan íntima en nosotros mismos, a la cual no puede llegar sino aquel que tiene la autoridad para hacerlo. Aquel que cuando hablaba por parte de aquellos que lo escuchaban, se daban cuenta y discernían que hablaba como el que tenía autoridad, una autoridad que los otros no tenían. Les hablaba con el corazón, y les hablaba al corazón, y ahí quería entrar y entraba. Pero claro, hay dureza en nosotros muchas veces. Sí, los discípulos esa dureza se fue ablandando, el corazón ardía, y finalmente son verdaderamente aquellos que le dan hospedaje al Señor, que permitan que entre en la casa a compartir el pan, a compartirse y estar en nosotros. Muy intencionado el relato de Lucas, sin duda, muy cierto. Y en realidad, fíjate una cosa, decimos siempre la luz de la luz que rasga las tinieblas. Sí, a la luz de esa luz que es el Señor en nosotros, esas tinieblas que están, que son adámicas, que bueno, no se van de un día para el otro, claro está, pero el Señor las va aniquilando de a poquito. Depende el oído que pongamos al servicio de la palabra de la luz, de la palabra de la vida. Y estos escucharon, y finalmente fueron testigos. Fabián. Muy bien. Miguel, cerca de la despedida que nos restan unos par de minutos, si te parece prudente, compartimos también la lectura, la reflexión de la primera carta de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2, versículos 14 y 22 al 33, que también forman parte de la liturgia de este tercer domingo de Pascua, ¿sí? Es lo mejor que podemos hacer, Fabián. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Israelitas, escuchen. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios,
Ustedes lo hicieron morir clavándolo en la cruz por medio de los infieles, pero Dios lo resucitó librándolo de las angustias de los muertos, de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo ni su cuerpo sufrió la corrupción. Y Jesús, Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece al libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, versículos 14 y 22 al 33, y esto también forma parte de la liturgia de este tercer domingo de Pascua. Miguel. Gracias, Fabián. Alabamos al Señor, te alabamos, Señor. Sí, tengamos en cuenta que este pasaje y este discurso de parte de Pedro ocurre el día de Pentecostés, cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo y pasan a ser apóstoles. ¿Y quién es el que sabe a proclamar la palabra públicamente? Bueno, aquel que fue constituido por Jesús, el jefe del colegio apostólico, Pedro. Sale a hablar a Jerusalén, con la autoridad con que sale a hablar ahora, ¿no? No es el Pedro que se esconde, que tiene miedo a los judíos. No, es el Pedro que sale a la luz del día. Y sale a iluminar a todos aquellos que lo escuchan. Y es lo que nos dice a propósito de Jesús. Un dato que es fundamental, sobre todo en este caso, claro, uno diría para los judíos. David, el rey David, era la figura fundamental, o una de las figuras que podemos considerar como tales en el seno de la fe de los israelitas. Y eso que estaba escrito en el Salmo, uno diría, ¿se refería a David? ¿Literalmente a David? No, David murió. Y como dice Pedro, el sepulcro estaba ahí en Jerusalén y lo conocían. Pero ¿a qué se refería entonces la palabra de Dios? A un descendiente, a uno que era de la casa de David, de la línea de David, que heredaría el trono de David y que sería rey eterno. Y lo sería según el Espíritu. Y sabemos cómo es la historia. ¿A quién es? ¿Quién es? ¿A quién se refiere en esta prédica Pedro? Y se refiere al Señor. El Señor era de la casa de David, de la casa de Judá, israelita según la carne. Y el trono, figurado en figura Antiguo Testamento en David, el rey David, es asumido porque así lo da Dios y así lo quiere el Señor, por el mismo Jesucristo, que es el verdadero David mayor, el rey eterno, el rey que permanece para siempre. Y en ese carácter lo presenta este discurso petrino, y ahí lo debemos entender, y creo que es simple y clarito lo que se está diciendo en el Salmo se lo está diciendo, palabra de Dios. Esto está en el Antiguo Testamento que vos acabas de leer, Fabián, ¿no es cierto? Y acabas de mencionar también el número del Salmo, al cual pueden consultar también los oyentes. Muy bien, nos estamos casi despidiendo, pero sí creo que vamos a disponer de apenas un par de minutitos para compartir la primera carta de Pedro, su capítulo 1, versículos 17 al 21. Y si ustedes llaman Padre a aquel que, sin hacer acepción de personas, juzga a cada uno según sus obras,
viven en el temor mientras están de paso en este mundo, ustedes saben, y fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Esto es precisamente palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Bueno, es el mismo discurso. Aquí Pedro está aclarando en esta carta suya qué es la figura de Jesús. Está muy clarito. Yo te diría que estas palabras petrinas, como siempre decimos sobre el final de los comentarios que vamos formulando, de las mismas lecturas, Fabián, es la síntesis. Dice algo con palabras plenamente inspiradas, con palabra de Dios, que es lo que estamos y hemos estado. Siempre decimos de alguna manera balbuceando siempre al servicio de esta palabra, siempre comentando estas cosas que redondea Pedro de una manera inspirada, apostólica. Creo que meditando en estas palabras de San Pedro, tenemos ya la conclusión que podemos sacar en el día de hoy, otras sacaremos en otros días, siempre al servicio del mismo Espíritu de la Luz, que es el que finalmente nos ilumina y nos muestra con claridad todas las cosas, desde la apertura mental que hace en nosotros hasta este corazón que arde en la caridad y necesita dar el testimonio. Muy bien, de la manera que empezamos, siempre lo finalizamos. Ha sido un gusto, Miguel, encontrarnos contigo, en Ciclo Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Que tenga la más hermosa de la semana y si el Señor así lo permite, dentro de 7 días nos reencontraremos aquí en Radio Inflatina para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Entonces, Miguel, si Dios quiere. Dios siempre quiere, Fabián. Hasta entonces, un abrazo y bendiciones para vos, los tuyos, toda la audiencia. Hasta el domingo, Dios mediante. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.